y tan precioso. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Ya tenemos ahí Juan, capítulo 1, al verso 14. Fíjese bien en lo que dice la letra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra del Señor mismo, dice, y vimos su gloria. Ese es el título de esta enseñanza del día de hoy. Y vimos su gloria. Saben, hermanos, que hace muchos años miré una película que se llama El Manto, The Robe, y trata de un hombre que, no recuerdo bien la película porque, como digo, fue hace muchos años, pero este hombre está cerca de donde crucifican a Jesús, y de alguna manera él tiene contacto con Jesús. Entonces, para donde quiera que él iba, este contacto que tuvo con Jesús, con la sangre de Cristo, él siente que algo cambió en él. Él siente un peso en él, él siente un amor, una diferencia que no sabía explicar. Y a donde quiera que él iba, les preguntaba a la gente, ¿estabas ahí? ¿Estabas ahí? Con desesperación. Él decía, ¿Were you there? ¿Were you there? Y la gente decía, es que no sabemos de qué estás hablando. Es que Jesús, y decía, pero estabas ahí, con una desesperación bien grande que él preguntaba a la gente, pero tú estabas ahí. Y nadie sabía de lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque únicamente él era el que había tenido ese encuentro con el Señor. La gente que estaba a su alrededor no comprendía de lo que él estaba hablando. Él hablaba de un cambio en su corazón. Él sentía un cambio en su vida. Él sentía un cambio dentro de él tan fuerte, pero no sabía expresarlo porque ni siquiera conocía a Jesús. Ni siquiera conocía de Jesús. Y dentro de él estaba esa desesperación de no poder explicarle el cambio que estaba sintiendo de él, y mucho menos poder explicar quién era aquel hombre a que él vio. Y cuando le decían, él decía, es que no estabas ahí, por eso no entiendes lo que te estoy hablando. No estabas ahí. Y sabe una cosa, hermano, que muchas veces cuando tratamos de hablar de nuestro Dios pasa lo mismo. No hallamos cómo expresar el milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El milagro que el Señor ha hecho en nuestros corazones. El milagro que Dios está haciendo en nuestro ser. Este hombre decía, estuviste ahí con desesperación diciendo, es que si no estuviste ahí no vas a entender lo que Dios hizo en ese momento. Si no estuviste ahí no vas a entender lo que este hombre hizo en mi corazón. Si no estuviste ahí no vas a entender lo que ese pequeño encuentro que yo tuve con él causó en mi vida. Y sabes una cosa, hermano, eso es algo precioso porque es verdad. Hermano, hay tantas cosas de las que podemos hablar que no conocemos. Hay tantas cosas, fíjese, cuando mis hijos estaban chiquillos, hablo de los mayores, cada año teníamos que hacer un proyecto de ciencias. Cada año era de regla. Y cada año teníamos que llegar a una parte que le llamaban la hipótesis. O lo que era, lo que creíamos, la teoría que pensábamos que iba a pasar. ¿Cuándo se hicieron esos proyectos? Y saben una cosa, hermanos, que decíamos, me acuerdo que hicimos un proyecto, no me acuerdo si con Juan Carlos o con Julio, y agarramos diferentes dulces. Agarramos un dulce, me parece que era un Tommy, agarramos un Jawbreaker y agarramos una gomita. Y el proyecto era de preguntar a ver cuál era el que iba a durar más. Entonces lo que hicimos fue que le preguntamos a mi hijo, pues él era el que lo iba a hacer. Y como la gomita estaba más grande, mi hijo dijo, yo digo que la gomita va a durar más. Esa era su teoría, su hipótesis. Bueno, hermanos, pues empezó lo divertido del proyecto. Ok, mi hijo, vamos a poner un timer y comas el primer dulce. Oiga, hermano, agarró la gomita, se la devoró en 15, 20 segundos. Y luego agarró otro dulce y le duró un poquito más. Y luego agarró un dulce que estaba bien duro y por más que le hacía, ¿verdad? Queriéndolo morder y chupándolo para que él estar correcto en su teoría, ¿qué cree? No pudo y duró muchísimo más. Esa era su teoría. Él pensaba que la gomita, porque estaba más grandota, iba a durar más. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchas veces
Basamos nuestro entendimiento en lo que creemos en teorías, en cosas que hemos oído pero no se han probado. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de muchas cosas, hablamos por lo que hemos oído o por lo que creemos, pero no por lo que hemos vivido. Por ejemplo, déjeme le pongo un ejemplo bien sencillo. Si yo le dijera, ¿sabe usted lo que es un canguro? Levante la mano si usted sabe lo que es un canguro. Bueno, para los que no saben lo que es un canguro es algo así como un ratón grandotote. Así grandotote. Yo sé que ya está pensando, y se comerán así, se podrán guisar así como hacen, ¿verdad? En el campo que hacen el caldo de rata que dicen que sabe bien rico. Algún día me tocó probarlo. ¿Sabe una cosa, hermano? Está así grandote el canguro, y de hecho llegan a estar más grandotes. Pero ¿sabe una cosa? Yo no le puedo hablar mucho de él, porque nomás lo he visto en la televisión. Nunca lo he tocado, no le puedo decir cómo es su pelo. Nunca lo he alimentado, no le puedo decir qué es lo que le gusta. Nunca he estado cerca de un canguro. ¿Sabe una cosa, hermano? Podemos hablar de otras cosas. Por ejemplo, podemos decir, mire, ¿cuántos conocen lo que es la Torre Eiffel? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Verdad que es bien diferente estar ahí a verlo en una foto? Yo no he estado ahí, yo lo he visto en fotos. El Coliseo, otra cosa impresionante. Es diferente estar ahí que el ver una foto. El Estadio Azteca, es diferente estar ahí que el verlo en una foto. En ninguno de esos lugares he estado. Pero algún día he de estar, lo conozco por las fotos y en teoría le puedo decir cómo es. Podemos decir, Machu Picchu, wow, una de las cosas más grandes, y sabe que usted puede ver y puede leer de las medidas que tenía, las dimensiones que tenía, en lo alto que está en Machu Picchu, y una cosa preciosa, impresionante, pero sabe una cosa, hasta que no esté ahí, no vas a ver verdaderamente lo que es. Lo podremos leer, lo podemos, ahora con el satélite y con los drones, ¿verdad? Y todo eso, algo impresionante que se puede ver. Pero es simplemente teoría porque no lo hemos experimentado. Podemos hablar del Gran Cañón. ¿Sabe una cosa, hermano? Ese sí lo conozco. Cuando yo fui al Gran Cañón, yo me imaginaba que iba a llegar a la orilla y que iba a haber algo así como de aquí a la pared y que íbamos a ver para abajo así y que vamos a decir, está un poquito más grande que el Río Grande o que el Río Bravo. Ok, ya vámonos, ya lo vimos. Eso es lo que yo pensaba. A pesar de que había visto videos y que había visto fotos, yo decía, ¿qué ha de ser el Gran Cañón? O sea, el Gran Cañón. Hermano, cuando llegué, no le miento, estábamos así, íbamos de subida. Cuando llegué a la orilla, de allá hasta allá y no alcanzaba a ver el final. Y para abajo, de repente dice alguien, allá anda alguien abajo. Hermano, ni siquiera lo miraba como hormiga. No alcanzaba a ver de tan abajo que estaba. Y a mero abajo se miraba una pequeña así como un hilo de agua. Y hubo quien dijo, mira, esos son los rápidos, ahí donde se mira el hilo como blanco. Esos son los rápidos. Y yo me quedé, de veras. Hermano, y fuimos en la mañana. Y cuando fuimos en la tarde, ¿qué cree? Me paré en el mismo lugar y parecía otro lugar. Y después volvimos a ir y nos tocó cuando acababa de llover. Hermano, cambia totalmente todo. Y de eso sí le puedo platicar porque ahí estuve, porque ahí lo vi, porque ahí he estado. Y a pesar de que no le puedo decir qué tan profundo es, sí le puedo decir que no me atreví a bajar. Porque nos dijeron, es un día para bajar, te quedas en la noche para dormir y es un día para subir si tienes excelente condición física. Y dije, mejor no bajo. Me sonó a burla, hermanos, no sean llevados. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Es impresionante. Es una cosa impresionante y de eso sí le puedo hablar porque allí estuve, porque lo vi. Pero hermanos, aquí dice Juan, fíjese, vamos a volver al texto. Usted va a decir, ¿por qué está hablando de esto el hermano? Muy bien, fíjese bien lo que dice. Y vimos su gloria. ¿Cómo es que Juan podía decir eso? ¿Cómo es que Juan podía decir, y vimos su gloria? ¿Sabe una cosa, hermano? Para cuando Juan escribió este libro, ya había pasado la crucifixión de Jesús. Ya había pasado la ascensión de Jesús. Ya había pasado un tiempo.
Y es cuando él escribe esto. Y por eso él puede decir, y vimos la gloria de Jesús. Porque él estuvo ahí. Porque él caminó con él. Porque él vivió con él. Oiga, hermano, qué cosa tan preciosa ha de haber sido el caminar con él. Mire, hermano, voy a pedirle por favor que vayamos allí a Mateo 3:17. Vamos a andar paseándonos por el Nuevo Testamento, ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor. Fíjese lo que dice. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién era hablando de esa voz? Dios, ¿verdad? Baja Jesús a ser bautizado. Juan le dice, yo no soy digno ni de desatar tu zapato. Y dice Jesús, esto es necesario que sea hecho. Y cuando baja a ser bautizado, se escucha una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Oiga, hermano, qué cosa tan impresionante. Pero fíjese bien, ahora vamos ahí mismo en Mateo, al 17. Mateo 17. 1. Y vamos a estar leyendo hasta el 8. ¿Ya lo tenemos? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Lo acabamos de leer en Juan, ¿verdad? Dice, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos ellos, a nadie vieron sino a Jesús. Vamos al versículo 4 nuevamente. Entonces Pedro dijo, Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Sabe una cosa, hermano? En ese momento, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo comprendían lo que acababa de pasar ahí. No entendían lo que estaba pasando. Habían caminado con Jesús, habían visto cómo Jesús había hecho algunos milagros, pero no alcanzaron a comprender cómo era que Jesús, su rostro estaba resplandeciente, cómo era que Moisés y Elías se habían aparecido ahí. Oiga, hermano, y parecía algo lógico humanamente decir, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos una enramada? Es decir, como una pequeña casita, una pequeña tent. Una para ti y una para ellos, una para cada uno de ellos. Suena muy lógico. Pero sabe una cosa, mi hermano, que cuando nos ponemos a pensar y ahora que conocemos del Señor, sabemos que no era necesario. De hecho, hermano, si usted se pone a meditar y se encuentra por ahí en la historia de María y Marta, dice la palabra del Señor que cuando llega Jesús, una de ellas empieza a trabajar y empieza a limpiar y empieza a recoger y empieza a hacer todo lo humanamente posible para que Jesús esté a gusto y Jesús llegue y diga, qué casa tan limpia, Marta, te felicito. Qué guisado tan rico, Marta, te felicito. Ay, qué bien quedaron las ventanas, Marta, te felicito. Ay, qué bonito quedó el piso, Marta, te felicito. ¿Y qué cree? María no hizo lo mismo. María va y se arrodilla delante de él y empieza a escuchar y a comer y a beber de lo que Jesús estaba dando. Oiga, hermano, muchas veces nos vamos como Marta y empezamos a querer hacer y nos olvidamos de lo más importante que es nuestro Dios. No que el limpiar no sea importante, hago la aclaración.
En este momento, hermanos, volviendo a la historia que estamos, cuando Pedro, Juan y Jacobo miran a Jesús, hermano, ellos hicieron lo más humano. Era, vamos a poner unas enramadas para que estén aquí a gusto ellos. Hermanos, era el momento de decir, qué cosa tan esplendorosa estamos viendo. Verdaderamente este es Jesús, el Hijo de Dios. Qué hermoso es esto, oiga, hermano. Yo no he visto a Jesús, pero nomás de imaginármelo, hermano, mi corazón empieza a palpitar hasta más fuerte y empiezo a decir, pero algún día lo vas a ver. Oiga, hermano, dice que su rostro resplandecía. ¿De quién más dice la Biblia que resplandecía su rostro? De Moisés, ¿se acuerdan? Va Moisés y tiene un encuentro con el Señor. Y cuando tiene ese encuentro con el Señor, cuando baja de la montaña, ¿qué cree? Se tiene que cubrir porque la gente empezó a mirarlo con admiración. Porque su rostro reflejaba una luz poderosa. Porque su rostro reflejaba una luz poderosa. Moisés podía hablar de eso. Moisés podía hablar de eso. ¿Por qué? Porque tenía la experiencia de haber estado ahí. Hermano, estos no sabían lo que estaba pasando. ¿Se imaginan? Oye la voz, este es mi hijo amado en el cual yo tengo. Hermano, se asustaron, claro que se iban a asustar. Y se asustaron mucho. Yo no sé ustedes, hermanos, pero ¿cuántos tenían mamá? Una mamá que gritaba muy fuerte, que cuando llamaba su nombre, ¿verdad? Le temblaban las rodillas aunque no hubiera hecho nada malo. ¿Verdad? Que de repente nomás escuchaba desde el fondo de la cocina, escuchaba que gritaba, ¡Arturo! Y ¡pum! ¡Ay! ¡Ay! Y era rápido, Arturito le pasaba por aquí todo. ¿Qué hice? ¿Qué me dijo mi mamá que hiciera? Que no hice, que fue. Ahora imagínense escuchar la voz de Dios, del Todopoderoso, del Omnipotente, del Altísimo, del Hacedor de milagros. Hermano, escuchar esa voz en medio de una nube, porque dice que descendió una nube. Hermanos, yo no quiero no quiero imaginármelo, pero al mismo tiempo no quiero, porque no quiero quitarle el valor a esa experiencia. Que algo tan glorioso que estaba pasando en ese momento, pero le aseguro que se asustaron y que tuvieron mucho miedo. Y si usted lee en otro de los evangelios, Jesús les dice, no digan nada de esto. ¿Sabe por qué yo pienso que no dijo que no dijera nada de eso? Porque no iban a saber explicarlo. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? ¿Se imagina? Y vimos a Jesús que resplandeció como un foco de neón. Y le iban a decir, ¿y qué es un foco de neón? Bueno, como un foco fluorescente. ¿Qué es un foco fluorescente? Bueno, como un foco, como una bombilla. ¿Qué es una bombilla? De esos de los que corre la electricidad. ¿Qué es la electricidad? No, pues mejor así déjalos, porque si tratas de explicar no te van a entender. Oiga, hermano, Moisés lo vio. Ellos lo vieron ahora. Y ahora estaban asustados. Y hermanos, ¿sabe una cosa, hermano? Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. ¿Sabe una cosa, hermano? Va a haber ocasiones en las que el Señor le va a dar algo a usted, y no va a poder explicarlo. En el que el Señor le va a mostrar algo a usted y no va a poder explicarlo. Hace muchos años, cuando yo empezaba en el camino del Señor, tendría, si acaso, 1 año o 2, estaba yo en una de esas de mis noches de la existencia, ¿verdad? En las que uno se pone, Señor, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y sabe una cosa, hermano, también pasaste por ahí, ¿verdad? Y sabe una cosa, hermano, que en uno de mis sueños miré yo unas manos gigantescas, así grandotas, abiertas.
Y yo estaba muy lejos. Y entre en medio había como un laberinto. Y hacia un lado se miraba oscuro y hacia el otro lado se miraba muy alusado. Y en mi sueño el Señor me decía, tienes que venir. Hermano, en ese momento yo no entendí. ¿Y sabe qué? No hay Biblia para decirle, y la Biblia dice en Mentirillas 33:1 que va a haber un laberinto y por ahí va a ser. No, hermano, no dice. Pero ¿sabe una cosa? Después me doy cuenta que era la invitación al Señor. Y ¿sabe una cosa? Cuando usted va caminando con el Señor, hay días en los que están preciosos como este domingo pasado, que ni aire necesitaba, que estaba precioso el día. Pero también hay días con mucho aire. Y también hay días de oscuridad. Y también hay días en los que uno quisiera enterrarse y no salir. Porque así es el camino con nuestro Dios. Porque hermano, si no pasásemos por esas situaciones, ¿cómo íbamos a hablar de cómo el Señor nos sanó? ¿Cómo íbamos a hablar de cómo el Señor nos libró? ¿Cómo íbamos a hablar de cómo el Señor nos dio la victoria? ¿Cómo íbamos a hablar de cómo el Señor nos rescató del hoyo de la muerte a algunos de nosotros? ¿Cómo lo íbamos a decir si no hubiésemos pasado por ahí? El que ha pasado por ahí puede hablar de esa experiencia. El que no nomás lo puede compartir porque lo leyó. Hace muchos años, en un programa de radio, me parece que fue, un hermano decía que llegó un graduado, un recién graduado, un psicólogo pediátrico, y escribió su tesis, escribió su libro, ¿Cómo educar a los niños? Y se lo llevó a este pastor, le dijo, pastor, le pido por favor que lo lea el libro y me dé su comentario al respecto, y de pasar que me haga la dedicación, ¿verdad? Para imprimir para publicar el libro. Y dice el pastor que cuando agarró el libro se quedó, yo tengo 50 y tantos años de edad, 60 años de edad, y este que tiene 23 años de edad ya tiene el libro de para un niño. Dice el pastor, yo me sentí chiquito y dije, ¿qué he hecho con mi vida? Dice, le dije, muy bien, lo voy a leer. Se fue, a los 2, 3 semanas regresa el joven y dice el pastor que se quedó. O sea, no sé qué decirte. Dice, y agarraba el libro. Dice, déjame te pregunto esto. Das muy buenos consejos, pero te quiero preguntar esto. ¿Cuántos hijos tienes? Y el joven le dijo, ni uno. Oh, y estás dando consejos de cómo criar a los hijos. Sí, porque ya tengo mi máster o mi maestría en eso. Y le dijo, te puedo dar un consejo, le dice el pastor. Te aconsejo que guardes tu libro, te cases, tengas tus 2 o 3 hijos y luego lees tu libro y luego después a ver si decides publicarlo. ¿Por qué? Porque sabía mucha teoría, pero nunca lo había vivido. Vuelvo a mis hijos. Cuando uno de mis hijos estaba chiquito, había una maestra nueva en prekinder. Y esta maestra, hermano, le tenía, que eran como 16 niños de prekinder. Hermano, nos quedábamos admirados. Ninguno se le salía de la fila. Todos iban formaditos, todos sentados, vamos a trabajar, y todos se sentaban. Y ahora sí, todos de pie, vamos, y todos se levantaban. Oh, hermano, una cosa impresionante. Hasta uno que era bien tremendo, ella hablaba con él y hacía caso. No quiero decir quién, pero ya se imaginará quién. Y sabe una cosa, mi hermano, que después de unos años me la encuentro en el hospital y llevó a su bebé de 4 años a que le hiciéramos laboratorios. Oiga, hermano, me quedé sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque controlaba esos 16, 17 chavalitos, pero a uno solo de ella, ¿qué cree? No lo podía. Y yo dije, pues como mamá, olvídese. Yo me imaginaba al niño de corbata, con zapatos boleados, ¿verdad? Así, muy bien peinado y así, hasta limpiándose así el ocular, así nada más, y lo haciéndole así el niño. Pues no, hermano, andaba brincando en las sillas, andaba brincando en todos lados, y la mamá nomás le decía, hijo, le iba a decir el nombre del niño, hijo, siéntate, mijo, hijo, ven para acá, mijo, hijo, y la maestra así de colores dándole vergüenza, hasta que agarró a su hijo y le dijo,
venga mi hijo, y lo agarró de la mano y no sé a dónde lo llevó, pero regresó el niño así. No sé qué habrá pasado, hermanos. Yo sé que el mensaje subliminal muchos de ustedes sí lo entendieron. Y al ratito, ¿qué creen? Ya andaba el niño otra vez brincando por todos lados. ¿Sabe una cosa, hermano? Es diferente vivir que conocer las cosas por teoría. Es muy diferente, hermano. Y sabe una cosa, hermano, hay veces, hermano, que hasta nos atrevemos a negar lo que no conocemos. Hace muchos años tenía un amigo en la secundaria y su mamá iba a una iglesia cristiana, no me acuerdo de qué denominación, pero ellos no creían en el bautismo del Espíritu Santo y menos en las lenguas. Oiga, hermano, y cuando yo iba a visitarlos, la señora sabía que yo venía de familia cristiana. Yo no era cristiano, hago la aclaración. Y a veces me tiraba así mi pedradita, así, ¿verdad? De que, ¿y a poco hablan en lenguas? Pues oiga, hermano, que de repente voy a la casa y me dice, Juan, necesito que me hables más de eso. Es que resulta que mi pastor, el que nos decía que no había bautismo en lenguas, fue a un servicio pentecostés, y mientras de que estaba en ese servicio pentecostés, y resulta que ese hermano pastor que estaba predicando le puso la mano en su cabeza y ¿qué crees? Empezó a hablar en lenguas. Entonces llegó el pastor el domingo a la iglesia y empezó a decirles con lágrimas y con todo, y decía, hermanos, yo no sé cómo negaba esto, perdónenme, los he estado privando de una bendición de conocer al Espíritu Santo de una manera tan personal, y que estaba yo y me decía ella, y ahora queremos saber más de esto, porque negaba lo que él no conocía. Hace unos meses me tocó escuchar de un pastor la misma situación, que él no creía en la sanidad ya se acabó, los profetas ya se acabaron. Oiga, hermano, y fue a una conferencia de sanidad y dice que había mucha gente, y para su sorpresa el predicador dice, levanten la mano todos los pastores, y levantó la mano, él era pastor, pásenle todos los pastores, y pasaron todos para enfrente, dice, y nos puso aceite y dijo, ahora sí pasen todos los enfermos. Sí, pasaron los enfermos y dijo, oren por ellos, pastores. Y dice este pastor que estaba dando testimonio, ¿y cómo iba a orar yo por los enfermos si yo no creía que Dios sanaba ya? ¿Cómo iba a hacer yo eso? Dice, y empecé a ver que toda la gente estaba orando. Dice, pues empecé a orar. Dice, sorpresa que cuando le pongo la mano al primero, él empieza, Dios me sanó, Dios me sanó. Dice, me sorprendí. Y pone la mano en otro, Dios me sanó, Dios me sanó. Y pone la mano en otro, Dios me sanó, Dios me sanó. Y dice, ¿cómo es que Dios está sanando si Dios ya no sana? Si eso se acabó, ¿cómo es posible que Dios esté sanando si Dios ya no sana? Yo enseño que Dios ya no sana. ¿Cómo es que Dios me está usando para sanar? Oiga, mi hermano, dice él que también llegó a su iglesia y dijo, hermanos, tengo que decirles esto. Me equivoqué. Sí hay don de sanidad. Y la iglesia se levantó y unos se le voltearon y se fueron. Y dice, pero si hubo quien se quedó a escuchar. Dice, tuve que comprender que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Y tuve que empezar a enseñar que nuestro Dios sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque tuvo que estar ahí, vivirlo para poder entenderlo. Vivirlo para poder entenderlo. Hermano, hay ocasiones en las que el Señor permite que pases por situaciones, ya no digo difíciles, horribles. Y muchas veces el mejor consejo que yo oigo en el trabajo, bueno, no el mejor, la mayoría de la gente, el consejo que da es, échele ganas, todo va a estar bien. Y esto ya lo he compartido en la clase. Y hay quien dice de los pacientes que tienen cáncer, que están bien enfermos, los que tienen sus piernas, sus pies engangrenados, que están bien enfermos. ¿Y qué es echarle ganas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se le echa ganas si estoy aquí encerrado en estas paredes? ¿Sabes una cosa, hermano? Algunas veces Dios permite que pases por situaciones tan horrendas para que después tú puedas ir y dar testimonio y decirle a otros, yo pasé por ahí.
Yo también estuve en una cama tirado sin poderme mover. A mí también me dijeron que no iba a caminar. A mí también me dijeron que no iba a poder volver a hacer esto, a hacer aquello. El día de hoy le platicaba a mi esposa, llegó una mujer con su embarazada. Y cuando llega embarazada, dice, esa persona llega, la mujer, y la meten a su cuarto. Y dice, vamos a hacerle una revisión para ver si ya se le reventó la fuente, porque la mujer aseguraba que le estaba saliendo líquido amniótico. Entonces cuando la revisan, resulta que en vez de sacar el líquido amniótico, le sale como meconio. Meconio es la primera muestra de excremento que sale del bebé. Y los que han cambiado babies recién nacidos, ¿cómo es ese excremento? Bien duro, ¿verdad? Bien pegostioso, bien horrible. Pues esto era lo que le estaba saliendo a la mujer. Eso es peligrosísimo a los babies antes de nacer. Es como echarle engrudo, echarle goma a una esponja en los pulmones. Eso hace que se hagan duros y muchos de ellos no alcanzan a sobrevivir. Vamos a meter la cirugía pronto. Cuando la meten a cirugía, hermano, resulta que la mujer dice, es que siento que ya me voy a empujar. Y sale el bebé. Y le hablan a todo el equipo para ir, para que vayamos para recibir al bebé, porque iba a necesitar cuidado de emergencia, de urgencia. Y el baby nace de 8 libras y media, grandote el bebé, perfectamente sano. Perfectamente sano. No tuvieron que hacerle nada. Nada. Y dijo una de las enfermeras, háblame usted. No entiendo. Y estaba el doctor así viendo, el neonatólogo viendo al bebé, esperando que algo hiciera el bebé, que aunque hiciera que le faltaba aire o algo, y está el doctor así viendo. Y dice el doctor, pues yo creo que no me necesitan aquí, pues vámonos. Hermanos, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Nuestro Dios sigue haciendo milagros. Y si el Señor nos da la oportunidad de verlos, y si el Señor nos da la oportunidad de ser parte de esos milagros, es para que compartamos. Les dice Jesús, no hablen de esto, todavía no. Pero no les dijo, no lo escriban. Mire, hermano, lo que dice segunda de Pedro 1:16. Dice la palabra del Señor, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo esto, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y dónde lo vio? Claro, primeramente en el monte de la transfiguración, después en la resurrección, después en la ascensión. Entonces por eso podría hablar de esto Pedro. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Él había estado ahí. Él podía hablar de eso. Él podía hablar de eso. Dice el Salmo 97, vamos a para terminar, Salmo 97, 4. Bendiga con un momento, Dios lo tenga. Dice la palabra del Señor, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, y los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Aleluya. Hermano, es precioso vivir delante de la presencia de Dios. Es precioso tener encuentros con nuestro Dios. Es precioso, hermano, buscar la presencia de Dios. Pero tenemos que hacer eso, buscarla.
Tenemos que buscar la presencia de Dios. Sí, Dios nos puede tocar en cualquier lugar, pero ¿sabes una cosa? La palabra nos enseña que el mejor lugar para buscar de Dios es aquí, en el templo, en el altar, derramando tu cuerpo, tu alabanza como un sacrificio vivo delante de Él. Tal vez tú no has tenido una experiencia así con Dios, donde hayas tenido una visión, o donde hayas tenido un sueño, donde hayas tenido una experiencia con Dios de esa manera. Pero el cielo no se ha cerrado. Nuestro Señor no ha parado de hacer milagros. Nuestro Señor no ha parado de dar dones. Nuestro Señor no ha parado de hacer proezas. Nuestro Señor no ha parado de hacer cosas grandes en su pueblo. En su pueblo. ¿Para qué? Para testimonio. Para que llevemos las buenas nuevas de salvación a otros. Para que llevemos las buenas nuevas de que hay un Dios que sigue sanando, que sigue obrando en su pueblo. El propósito principal de la venida de Cristo, ¿sabe cuál es? Salvar las almas. Sí, dentro del paquete va sanidades, milagros, prodigios, tantas cosas, pero la principal es salvar las almas. Y como eso, hermano, debemos de ir también nosotros y llevar esto, porque ya hemos tenido la experiencia. Si tú ya has tenido la experiencia de sentir el poder de Dios sobre tu cuerpo, tú ya tienes que testificar. Si tú has sentido el poder de Dios en ti, obrando en ti, aún en don de lenguas, en algún otro don, ya es tiempo de testificar. Ya es tiempo de llevar la palabra a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos llamados. A nosotros ya no se nos dijo, no hablen al respecto, no hablen de esto. A nosotros se nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y para ir a todo el mundo, hermano, no tienes que pedirle al Señor que te lleve a China o a Cuba o a España. No, no, no. Puedes empezar aquí, en tu casa, en tu trabajo, en la oficina. Difícil, tal vez sí va a ser difícil. Y va a haber quien te va a decir, a mí no me interesa eso, como me han dicho a mí. Y hay quien me ha dicho, ¿para qué van a orar por mí? De todas maneras, si me he de morir, me he de morir. También. Pero también hay quien dice, sí, ora por mí. Sí, por favor, yo quiero escuchar. Hermanos, llevemos ese mensaje. Hablemos de lo que hemos vivido. Hablemos de lo que conocemos. Hablemos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hablemos de lo que el pastor ha estado predicando. Mira, hermano, si tú dices, no sé nada de la palabra del Señor, llévatelo de la predicación de ese día que viniste y comparte lo que escuchaste el domingo. Puedes decirle, fíjate que mi pastor estaba predicando esto. Fíjate que el hermano Juan estaba predicando esto. Fíjate que la hermana Carrera estaba predicando esto. Fíjate que la hermana que dirigió la oración el martes estaba diciendo que hay muchas razones para orar y por poco y predicaba, gloria al Señor. Pero sabe una cosa, hermano, llévese eso y vaya y compártalo. Y le garantizo que el Señor va a respaldar su palabra. Amén. Y lo va a respaldar a usted. Amén. Póngase de pie. Mira, hermano, Moisés tuvo la experiencia de ver al Señor así. Abraham tuvo la experiencia de que hasta tuvo la oportunidad de decirle, espérame, déjame preparo sacrificio para ti. No te vayas. Y dice la palabra del Señor que fue y trajo un cabrito y lo destazó. Que no se agradó de esa ofrenda que le trajo al Señor. Pablo dice la palabra del Señor que él iba y de repente como una luz que resplandeció. Y de repente escuchó una voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?